¿cómo están? Hoy los vengo a invitar a una nueva clase de lenguaje y comunicación. Como en todas las clases, les traje un nuevo texto que nos llegó a la biblioteca de aula. Este texto se llama Ratón de campo y ratón de ciudad. Para trabajar en este texto vamos a utilizar la misma estrategia que hablamos en la clase anterior, que era de predecir. ¿Se acuerdan ustedes lo que era predecir? Predecir es pensar y anticiparnos a qué va a ocurrir en la lectura. Y para eso nos teníamos que convertir en detectives. Sí, y utilizar todas las pistas que aparecían en los textos. En este caso, vamos a utilizar las pistas que aparecen en la portada. Si ustedes observan en la portada, aparecen dos ratones. Aparece un ratón vestido de oficina y aparece un ratón con una zanahoria vestido de granjero. Esto nos ayuda a que nosotros podamos pensar y anticiparnos de qué se podría tratar el texto que tiene adentro. ¿De qué creen ustedes que se puede tratar el texto que vamos a leer a continuación, este cuento? Yo me imagino que se va a tratar de dos ratones, que uno vive en el campo, como dice el cuento, y que el otro vive en la ciudad, como dice, ¿cierto?, el título de este texto. Aparte de eso, tenemos que acordarnos que la portada de los cuentos siempre también nos dan otro tipo de información, como el autor. En este caso, el autor se llama Kazmir Husseinovic. Este autor nació en Bosnia y luego él se fue a vivir a un país que se llama Croacia. Aquí lo pueden ver. Este autor se ha dedicado toda su vida a escribir cuentos para niños. Tiene muchos títulos diferentes que después vamos a ir conociendo más. Niños, ahora los invito a que juntos leamos el cuento Ratón de campo y ratón de ciudad. Y vamos a ver si las predicciones que hicimos al comienzo eran así. Ustedes en su casa también piensen, ¿de qué creen que se va a tratar el texto Ratón de campo y ratón de ciudad? Miren nuevamente a los personajes. Y ahora vamos a leer y después van a comentar con su familia si las predicciones que ustedes hicieron fueron correctas. Ratón de campo y ratón de ciudad. Texto, Kazmir Husseinovic. Ilustraciones, Andrea Petrolik. Había una vez un campo. En ese campo había un pueblo. En el pueblo vivía Alonso, un ratón de campo. A Alonso le gustaba mucho vivir ahí. Cultivaba calabazas y llevaba una vida tranquila. Lo que más le gustaba hacer era salir antes del alba, mirar el amanecer y contemplar el despertar del día. Era un ratón muy feliz. Alonso disfrutaba así cada día. Un día llegó una carta. El sobre decía, para el señor Alonso. Él se alegró mucho al recibirla. Se sentó sobre la calabaza más grande y empezó a leerla. Querido Alonso, vivir en la ciudad es muy emocionante. Tienes que venir a visitarme y ver cómo es la verdadera vida. Muchos saludos, tu primo de la ciudad, Alfonso. Qué bonito que se haya acordado de mí. Hace casi 10 años que Alfonso y yo no nos vemos. Tengo que ir a visitarlo, pensó Alonso y empezó a empacar sus cosas. Nunca he viajado en barco y esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Mar, barco, cubierta. ¡Ay, qué emocionante será! Los pensamientos no dejaban de correr por la cabeza de Alonso. Cuando Alonso bajó del barco, Alfonso ya lo estaba esperando. ¡Hola! Me alegra mucho que hayas llegado. ¿Qué tal el viaje?, preguntó deprisa Alfonso. Alonso
Iba a responderle, pero justo en ese momento sonó el celular de Alfonso. Perdóname, pero tengo que contestar. Es una llamada muy importante. Alfonso habló y habló por celular. Alonso estaba parado a su lado y se sentía un poco confundido. Los grandes edificios y el denso tránsito le hacían sentirse inseguro. Las bocinas de autos y camiones sonaban constantemente. Todos los habitantes de la ciudad gritaban y estaban apurados por llegar a algún lado. Alonso le pidió a Alfonso que pasearan un poco por la ciudad. Quería conocer algunos de los lugares más lindos y también tenía ganas de conversar con su primo. Alfonso solo le dijo, perdóname, pero tengo un trabajo urgente e importante que terminar. Después pasaremos. Vayamos ahora a mi oficina. Llegaron al banco de la ciudad. Alfonso era un próspero banquero. Cuando entraron a la oficina de Alfonso, Alonso vio en el rincón una vieja silla que le recordó su hogar. Con un poco de tristeza se sentó en ella. Alfonso seguía hablando por el celular. En un momento estaba hablando con alguien en Londres y al momento siguiente con alguien en París, Nueva York o Seúl. Cada vez que Alonso lo volteaba a ver, le decía, solo 5 minutos más. Pero los minutos se convirtieron en horas. Alonso estaba cansado del viaje y cada vez se le hacía más pesada la espera. Añoraba su tranquilidad. Se hizo de noche y Alfonso seguía repitiendo, solo 5 minutos más. Finalmente llegaron al departamento de Alfonso. Alonso pensó entonces que por fin podría conversar con su primo, pero éste le dijo, solo tengo que hacer una cosita más en la computadora. Alonso se acostó en la cama. No pudo dormir en un largo rato. Este primo mío está muy ocupado. No tiene nada de tiempo. Aquí hay mucho ruido, incluso por la noche. ¿Cuándo y cómo se hace para dormir aquí? ¿Qué clase de vida es esta? Pensó y decidió que al día siguiente regresaría a su pueblo. A la mañana siguiente, Alonso se despidió de Alfonso y lo invitó a pasar unos días con él en el campo. Tienes que descansar un poco y ver lo bien que lo pasamos allá. Como Alfonso había terminado un gran trabajo, pensó, podría tomarme un par de días libres. Vamos, le dijo Alonso, pero viajaremos en avión. Es más rápido y el tiempo es dinero, como dice el viejo refrán. Alonso nunca había viajado en avión y aceptó la propuesta de Alfonso, a pesar de que tenía un poco de miedo. El viaje en avión ha sido muy emocionante, ¿no es así?, preguntó Alonso al bajar. Cuando viajas por primera vez sí, pero luego te acostumbras, respondió Alfonso, quien ya era un viajero aéreo experimentado. Llamemos un taxi. Quiero encender la computadora cuanto antes para trabajar un poco. Mientras iban en el taxi, Alfonso intentaba, sin éxito, comunicarse con su oficina. Ah, claro, aquí no hay edificios, ni antenas, ni señal, ni móvil, nada. Qué vacío, silencioso y aburrido. Ya quiero llegar al pueblo. Quizás allá todo sea mejor, dijo Alfonso. Cuando llegaron al pueblo de Alonso, Alfonso quiso mandar un email, pero no había internet, como tampoco había señal móvil. Alfonso permanecía incomunicado. El ratón de ciudad se estaba poniendo cada vez más nervioso. Alonso
Llevó a su primo a dar un paseo por la pradera, pero él no apreciaba la belleza de la naturaleza. Giraba y levantaba su celular hacia todos lados en vano. No había ni rastro de señal. No podía llamar, ni conectarse a internet, ni mucho menos enviar emails. Por la noche se aburrió aún más. No había televisión, no había internet y reinaban el silencio y la tranquilidad. ¿Cómo hace mi primo para vivir aquí?, se preguntó Alfonso hasta bien entrada la noche. Por la mañana, Alfonso decidió regresar a la ciudad. Mientras se despedían, tanto Alfonso como Alonso pensaron que no la habían pasado tan mal y prometieron volver a visitarse. Después de eso, Alonso se quedó feliz en su pequeño y tranquilo pueblo, mientras que Alfonso se fue feliz a su grande y bulliciosa ciudad. Entretenido el cuento, ¿cierto? Aparte de usar la estrategia de predecir, hoy vamos a aprender una nueva estrategia, que es la estrategia de visualizar. Cuando nosotros leemos un texto, tenemos que estar imaginándonos qué pasa en ese texto. Cuando yo utilizo la estrategia de visualizar, creo imágenes en mi mente a medida que voy leyendo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto en donde me hablan de una sopa, de una rica sopa, yo voy a pensar y voy a visualizar de qué estará hecha esa sopa, qué sabor tendrá, qué olor, qué sintieron los personajes al comer esta sopa. Por ejemplo, niños, vamos a visualizar la imagen que está acá, que es del texto. Si nos centramos en un párrafo que salía acá, decía que a Alonso le gustaba mucho el alba y el amanecer. ¿Qué significará el alba y el amanecer? Significa que a él le gustaba mucho sentarse en el pasto cuando salía el sol, ¿cierto? Y que eso, ¿cómo hacía que se sintiera Alonso? Que se sintiera muy feliz. Entonces nosotros al observar esta imagen estamos visualizando que a Alonso le gustaba mucho estar en el pasto, ver la salida del sol por las mañanas. Y eso, niños, es lo que ustedes tienen que hacer cuando están leyendo un cuento o un texto diferente. Ir imaginando qué es lo que está sintiendo el personaje al comer algo, al sentir algo o al ver un amanecer, por ejemplo, como en este caso de Alonso. El cuento que acabamos de leer, niños, Ratón de Campo y Ratón de Ciudad, habla sobre las visitas, ¿cierto? De cuando Alonso fue a visitar a su primo Alfonso de la ciudad. Y es por eso que ahora tengo a estos personajes, miren, a los personajes de Ricitos de Oro, porque el cuento que vamos a trabajar en el día de hoy es Ricitos de Oro y los tres osos. Ustedes lo van a leer en sus casas con ayuda de sus mamás para luego poder desarrollar las actividades del libro Leo Primero de segundo básico de las clases 5 y 6. Para esto vamos a recordar algunas características del cuento, como por ejemplo su estructura. Los cuentos se escriben en párrafos, ¿cierto? Aparte de eso, tienen una estructura en especial porque tienen partes. Tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un final. En el inicio de los cuentos, ¿se acuerdan que lo vimos en las clases pasadas? Se presentan los personajes y el ambiente. Entonces quiero que mientras estén leyendo el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos, quiero que ahí vayan marcando en su libro cuáles son los personajes de este cuento. Quiero que también me marquen cuál es el ambiente en donde se desarrolla esta historia, qué es lo que aparece en el inicio del cuento. Y luego, en el desarrollo, me van a marcar también, van a subrayar cuál es el problema que sucedió en el cuento Ricitos de Oro y los tres ositos. Y finalmente, quiero que cuando estén leyendo el final de este cuento, también me marquen cuál es el final de este cuento. Al finalizar todas las actividades, díganle a sus mamás que me manden las tareas a través de la plataforma de Classroom.
Si tienen alguna duda, escríbanme y yo se las voy a poder resolver. Les recuerdo que en las próximas semanas vamos a tener clases online, así que yo les voy a hacer todas estas preguntas. ¿De qué textos hemos leído de la biblioteca de aula? Les voy a preguntar acerca de las partes del cuento, les voy a preguntar también acerca del poema que vimos en la clase anterior y cuál era su propósito comunicativo y cuáles eran las partes del poema. Así que prepárense porque en las clases online vamos a hacer muchas preguntas para ver cómo están estudiando en la casa. Así que un gran abrazo, un beso gigante y cualquier cosa, escríbanme.